298. Choque cardiógeno y edema pulmonar. El estado de choque cardiógeno y el edema pulmonar son afecciones que ponen en peligro la vida y requieren tratamiento como urgencias médicas, por lo general en una unidad de cuidados intensivos o de cuidados intensivos cardíacos. La etiología común es la disfunción ventricular izquierda grave por infarto de miocardio, que conduce a congestión pulmonar o hipoperfusión sistémica, figura 298, 1. La fisiopatología del edema pulmonar y del estado de choque se trata en los capítulos 33 y 296, respectivamente. Choque cardiógeno. El shock cardiogénico es un estado de bajo gasto cardíaco que resulta en hipoperfusión e hipoxia de los órganos terminales que ponen en peligro la vida. La presentación clínica se caracteriza típicamente por hipotensión persistente, menor de 90 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, que no responde al reemplazo de volumen y se acompaña de características clínicas de hipoperfusión periférica, como lactato arterial elevado, mayor de 2 milimol por litro. Los parámetros hemodinámicos objetivos como el índice cardíaco o la presión capilar pulmonar de enclavamiento, pueden ayudar a confirmar el diagnóstico, pero no son obligatorios. Las tasas de mortalidad intrahospitalaria van de 40 a 60%, dependiendo de la gravedad del choque y la causa subyacente. El infarto de miocardio agudo con disfunción del ventrículo izquierdo sigue siendo la causa más frecuente de shock cardiogénico con otras causas listadas en el cuadro 298, 1. La insuficiencia circulatoria basada en la disfunción cardíaca puede ser causada por insuficiencia miocárdica primaria, comúnmente secundaria a infarto de miocardio agudo, capítulo 269, y con menor frecuencia por miocardiopatía o miocarditis, capítulo 254, taponamiento cardíaco, capítulo 265, arritmias, capítulo 249, o enfermedad valvular cardíaca crítica, capítulo 256. Incidencia. La incidencia del shock cardiogénico que complica el infarto de miocardio agudo ha disminuido de 5 a 10%, en gran parte debido al uso creciente del tratamiento de reperfusión mecánica temprana. El choque es más común en el infarto de miocardio con elevación del segmento ST que con el que no es infarto de miocardio con elevación del segmento ST, capítulo 269. La insuficiencia del ventrículo izquierdo representa cerca de 80% de los casos de shock cardiogénico que complica el infarto de miocardio agudo. La insuficiencia mitral grave aguda, rotura del tabique ventricular, insuficiencia predominante del ventrículo derecho y la rotura de la pared libre o el taponamiento, explican el resto. Una causa poco común recién reconocida de shock cardiogénico transitorio es el síndrome de Takotsubo. Fisiopatología. La comprensión de la fisiopatología compleja del shock cardiogénico ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas. En general, la depresión profunda de la contractilidad miocárdica produce una espiral perjudicial de gasto cardíaco reducido, presión arterial baja e isquemia miocárdica en curso, seguida de mayor reducción de la contractilidad, figura 298, 1. Este círculo vicioso por lo general conduce a la muerte si no se interrumpe. El shock cardiogénico propicia alteraciones agudas y subagudas de todo el aparato circulatorio. El rasgo clínico distintivo es la hipoperfusión de órganos vitales y extremidades. A pesar de que el volumen sistólico ineficaz es el evento incitador, la compensación circulatoria inadecuada también contribuye al choque. La vasoconstricción periférica inicial quizá mejore la perfusión coronaria y periférica a costa del aumento de la poscarga. Sin embargo, en el transcurso del shock cardiogénico, la respuesta inflamatoria sistémica desencadenada por una lesión cardíaca aguda induce a menudo vasodilatación patológica. Las citocinas inflamatorias, la sintasa de óxido nítrico inducible y endotelial, pueden aumentar la producción de óxido nítrico, acompañada de peroxinitrito, que tiene efectos inotrópicos negativos y es cardiotóxico. La acidosis láctica e hipoxemia contribuyen al círculo vicioso, ya que la acidosis grave reduce la eficacia de las catecolaminas endógenas y exógenas. Durante la estancia en la unidad de cuidados intensivos, la hemorragia o transfusiones precipitan la inflamación y por lo general se relacionan con mortalidad elevada, figura 298, 1. Perfil del paciente.
Las personas con infarto de miocardio, edad avanzada, infarto de miocardio previo, diabetes mellitus, localización anterior del infarto de miocardio y enfermedad arterial coronaria múltiple con estenosis extensas de dichas arterias se asocian con mayor riesgo de shock cardiogénico. El choque vinculado con un primer infarto de miocardio inferior debe motivar la búsqueda de una causa mecánica o afectación del ventrículo derecho. Es raro que se produzca shock cardiogénico sin estenosis significativa, como se observa en el síndrome de Takotsubo o en la miocarditis fulminante. Tiempo de aparición. Al momento de la admisión, el choque está presente en cerca de 25% de los pacientes con infarto de miocardio que desarrolla shock cardiogénico. Una cuarta parte lo desarrolla con rapidez a partir de entonces, dentro de las 6 horas de inicio del infarto de miocardio, y otra cuarta parte lo desarrolla más tarde en el primer día. El inicio más tardío del shock cardiogénico puede deberse a reinfarto, expansión marcada del infarto, complicaciones mecánicas. Diagnóstico. Para estos pacientes inestables, el tratamiento debe iniciarse junto con la evaluación diagnóstica, figura 298.2. Es importante la exploración física y registro de antecedentes focalizados junto con un electrocardiograma, radiografía del tórax, gasometría arterial, medición de lactato y muestras de sangre. La ecocardiografía inicial es una herramienta invaluable para aclarar la causa subyacente del shock cardiogénico. Hallazgos clínicos. En un principio, la mayoría de los pacientes está disnéica, se muestra pálida, aprensiva y diaforética, y el estado mental puede verse alterado. El pulso es débil y rápido, y en ocasiones puede haber bradicardia grave debido a bloqueo cardíaco de alto grado. Por lo general, la presión arterial está reducida, menor de 90 milímetros de mercurio, o se requieren catecolaminas para mantenerla por arriba de este valor, pero en ocasiones la presión arterial se mantiene muy alta por resistencia vascular sistémica. Quizá haya taquipnea y distensión de la yugular. A menudo ocurre pulso apical débil y S1 suave, y es audible un galope S3. La insuficiencia mitral grave y la rotura del tabique ventricular se relacionan con soplos sistólicos característicos, capítulo 269. Las crepitaciones son audibles en la mayoría de los pacientes con insuficiencia del ventrículo izquierdo. La oliguria/anuria es común. A menudo, los pacientes con shock cardiogénico requieren ventilación mecánica temprana, cerca de 80%, para el manejo de la hipoxemia aguda, el aumento del trabajo respiratorio y la inestabilidad hemodinámica. Son necesarias las catecolaminas para mantener la presión arterial adecuada. Hallazgos de laboratorio. Los leucocitos y la proteína C reactiva están elevados. La función renal se deteriora progresivamente. Los marcadores más nuevos de la función renal, como la cistatina C o la lipocalina relacionada con la gelatinasa neutrofílica, no agregan información pronóstica sobre la creatinina. Las transaminasas hepáticas están elevadas debido a la hipoperfusión hepática en cerca de 20% de los pacientes y pueden estar muy altas. El nivel de lactato arterial se eleva por lo general a mayor de 2 milimol por litro. La gasometría arterial muestra hipoxemia y acidosis metabólica. Las concentraciones de glucosa al ingreso son elevadas, un fuerte predictor independiente de mortalidad. Los marcadores cardíacos, creatina sinasa y su fracción MV, y las troponinas I, T, están muy elevadas en el infarto de miocardio agudo. Electrocardiograma. En el infarto de miocardio agudo con shock cardiogénico, por lo general están presentes las ondas Q o la elevación del ST en múltiples derivaciones, o hay bloqueo de la rama izquierda. Aproximadamente la mitad de los infartos de miocardio con shock cardiogénico es infarto anterior. La isquemia global debida a estenosis principal izquierda grave por lo general se acompaña de elevación del segmento ST en la derivación AVR y de presiones ST en derivaciones múltiples. Radiografía del tórax. Este estudio muestra congestión vascular pulmonar y, a menudo, edema pulmonar, pero puede ser normal hasta en un tercio de los pacientes. El tamaño del corazón suele ser normal cuando el shock cardiogénico es resultado de un primer infarto de miocardio, pero puede aumentar de tamaño cuando ocurre en un paciente con un infarto de miocardio previo. Ecocardiograma.
Se debe obtener un ecocardiograma, capítulo 236, en pacientes con sospecha o confirmación de shock cardiogénico para ayudar a definir su etiología. La ecocardiografía permite delinear la extensión del infarto/miocardio en peligro y la presencia de complicaciones mecánicas como rotura del tabique ventricular, insuficiencia mitral o taponamiento cardíaco. En ocasiones se aprecia obstrucción dinámica del flujo del ventrículo izquierdo, disección aórtica proximal con insuficiencia aórtica o taponamiento, o se obtiene evidencia indirecta de embolismo pulmonar, capítulo 273 cuadro 298, 2. Cateterización de la arteria pulmonar. El uso de la monitorización hemodinámica del catéter arterial pulmonar va en descenso pues los estudios clínicos no han mostrado beneficio para reducir la mortalidad. Sin embargo, los datos hemodinámicos proporcionados por un catéter arterial pulmonar pueden confirmar la presencia y gravedad del shock cardiogénico, afectación del ventrículo derecho, derivación de izquierda a derecha, presión arterial pulmonar y gradiente transpulmonar, así como la resistencia vascular pulmonar y sistémica. Puede ayudar en el reconocimiento de la insuficiencia mitral aguda, disminución de la presión de llenado de la aurícula izquierda y la infección secundaria oculta para descartar las derivaciones de izquierda a derecha. La ecualización de las presiones diastólicas sugiere taponamiento cardíaco, pero el ecocardiograma es más definitivo. El perfil hemodinámico detallado puede utilizarse para individualizar y controlar el tratamiento y para proporcionar información pronóstica, como el índice y potencia cardíacos. El uso de catéter arterial pulmonar es recomendado por la American Heart Association para su posible utilización en casos de incertidumbre diagnóstica o de manejo de shock cardiogénico o en pacientes con shock cardiogénico grave que no responden al tratamiento inicial. Monitoreo hemodinámico avanzado. Los nuevos sistemas de catéteres venosos centrales relacionados con algoritmos basados en computadora proporcionan monitoreo continuo de una variedad de parámetros hemodinámicos, que incluyen gasto cardíaco, volumen sistólico, variación del volumen del latido y resistencia vascular sistémica. Cuando se combina con un catéter en la arteria femoral, puede monitorearse el índice de permeabilidad pulmonar y el agua pulmonar extravascular calculada. La información permite el tratamiento y evaluación más racionales, pero aún no ha mostrado mejores resultados clínicos en pacientes con choque o edema pulmonar, cuadro 298, 3. Cateterización cardíaca y angiografía coronaria. La definición de la anatomía coronaria proporciona información útil y está indicada en todos los pacientes con shock cardiogénico que complica el infarto de miocardio para el tratamiento adicional de reperfusión. Además, el cateterismo cardíaco también debe considerarse para los sobrevivientes reanimados del paro cardíaco sin elevación del segmento ST, porque cerca de 70% de estos pacientes tiene enfermedad arterial coronaria importante. Tratamiento. Infarto agudo de miocardio. Medidas generales. Además del tratamiento habitual del infarto de miocardio agudo, capítulo 269, el manejo inicial tiene como objetivo mantener la perfusión sistémica y coronaria adecuadas, elevando la presión arterial con vasopresores y ajustando el estado del volumen a un nivel que garantice la presión de llenado óptima del ventrículo izquierdo, figura 298, 2. Existe cierta variabilidad para cada paciente, pero por lo general se produce perfusión adecuada con presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio o presión arterial sistólica cerca de 90 milímetros de mercurio. La hipoxemia y la acidosis deben corregirse. Hasta 90% de los pacientes requiere soporte ventilatorio, lo que disminuye el estrés debido al aumento del trabajo respiratorio. Véase edema pulmonar más adelante, figura 298, 2. El control de la glucosa, menor de 180 mg por 100 ml o 10,0 milimol por litro, debe ser un objetivo, y es necesario evitar la hipoglucemia. Se suspenden los fármacos ionotrópicos negativos. Las bradiarritmias pueden requerir estimulación transvenosa. La taquicardia ventricular recurrente o la fibrilación auricular rápida pueden requerir tratamiento inmediato, capítulo 241. Reperfusión revascularización.
La revascularización rápida de la arteria relacionada con el infarto es la única estrategia de tratamiento basada en evidencias para reducción de la mortalidad en el shock cardiogénico y constituye la principal intervención terapéutica para este debido a infarto de miocardio, figura 298, 2. En la prueba SHOCK, se salvaron 132 vidas por 1000 pacientes tratados con revascularización temprana con intervención coronaria percutánea o cirugía de derivación arterial coronaria con injerto en comparación con el tratamiento médico inicial. El beneficio se correlaciona con el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la reperfusión. En general, la intervención coronaria percutánea con stents liberadores de fármacos de la arteria relacionada con el infarto es la estrategia de reperfusión preferida. Un 80% de los pacientes con shock cardiogénico presenta enfermedad coronaria en múltiples vasos. El reciente estudio aleatorio Culprit Shock mostró que solo una lesión culpable tratada con intervención coronaria percutánea con posible revascularización por etapas condujo a la reducción en la mortalidad a 30 días o el tratamiento de reemplazo renal en comparación con intervención coronaria percutánea inmediato por afectación de múltiples vasos. Este cumplimiento en la finalidad principal del estudio se debió principalmente a la reducción de la mortalidad a los 30 días. En la actualidad, se prefiere el acceso vascular para la angiografía diagnóstica e intervención coronaria percutánea a través de la arteria radial cuando es factible sobre el acceso arterial femoral debido a su mayor seguridad. La derivación arterial coronaria con injerto se realiza en solo 5% de los casos, en especial si la anatomía coronaria no es susceptible de intervención coronaria percutánea. Vasopresores e inotropos. Los fármacos inotrópicos son teóricamente atractivos en el tratamiento del shock cardiogénico, sin embargo, la evidencia actual es escasa. Los medicamentos vasoactivos se usan a menudo en el tratamiento de pacientes con shock cardiogénico y todos tienen desventajas importantes, como el aumento en el consumo de oxígeno por el miocardio, poscarga, arritmias letales y posible muerte celular en el miocardio. Como consecuencia, las catecolaminas deben usarse en las dosis más bajas posibles durante el menor tiempo posible. A pesar de su uso frecuente, pocos datos de resultados clínicos demuestran su beneficio o está disponible para guiar la selección inicial de tratamientos vasoactivos en pacientes con shock cardiogénico. No se ha demostrado que los vasopresores modifiquen los resultados en estudios clínicos grandes. La norepinefrina es razonable como vasopresor de primera línea con base en estudios aleatorios en comparación con la dopamina. En un estudio aleatorio de pacientes con varias etiologías de choque circulatorio y con mejor supervivencia en un subgrupo preespecificado de pacientes con shock cardiogénico, la norepinefrina se asoció con menos efectos adversos, incluyendo las arritmias, en comparación con la dopamina. La dosificación de norepinefrina se inicia por lo general de 2 a 4 microgramos por minuto y se ajusta en función de la presión arterial. Los efectos hemodinámicos de la dopamina varían dependiendo de la dosis y existe variabilidad en las respuestas. Las dosis bajas estimulan los receptores dopaminérgicos renales y con el aumento de la dosis se estimulan los primeros receptores beta-adrenérgicos y luego los receptores adrenérgicos alfa. La dopamina debe evitarse como tratamiento de primera línea para el infarto de miocardio con shock cardiogénico basado en los efectos hemodinámicos y proarritmogénicos. La dobutamina es una amina simpático-mimética sintética con acción inotrópica positiva y actividad cronotrópica positiva mínima a dosis bajas, 2,5 microgramos por kilo por minuto, pero manifiesta actividad cronotrópica moderada a dosis más elevadas. Su actividad vasodilatadora impide a menudo su uso cuando se requiere efecto vasoconstrictor. Levosimendan también puede ser atractivo a pesar de la falta de datos aleatorios, pero no fue beneficioso para la disfunción orgánica en la septicemia. Apoyo mecánico circulatorio. El dispositivo de apoyo mecánico circulatorio más utilizado ha sido el bombeo con globo intraaórtico, que se inserta en la aorta a través de la arteria femoral y proporciona apoyo hemodinámico pasivo. Sin embargo, en el estudio YAP-SHOCK 2 el uso rutinario de bombeo con globo intraaórtico junto con la revascularización temprana, predominantemente con intervención coronaria percutánea, no redujo la mortalidad a los 30 días o 12 meses.
El bombeo con globo intraaórtico tampoco tuvo ningún beneficio en los criterios de valoración secundarios, lactato arterial, dosis de catecolaminas, función renal o puntaje de la unidad de cuidados intensivos por gravedad de la enfermedad. El bombeo con globo intraaórtico ya no se recomienda para shock cardiogénico con insuficiencia del ventrículo izquierdo. Los dispositivos de apoyo mecánico circulatorio activos para apoyar los ventrículos izquierdo, derecho o ambos se pueden colocar de forma percutánea o quirúrgica. El dispositivo de apoyo mecánico circulatorio percutáneo temporal puede usarse como puente para la recuperación, a los dispositivos implantados de manera quirúrgica, en el trasplante cardíaco, o como una medida temporal cuando es incierto el estado neurológico. Los dispositivos de apoyo mecánico circulatorio percutáneos, que incluyen los dispositivos Tandem EART, Impella, y también la oxigenación de membrana extracorpórea venoarterial, se han utilizado en pacientes que no responden al tratamiento estándar, catecolaminas, líquidos y el bombeo con globo intraaórtico, y también como tratamiento de primera línea. El dispositivo de apoyo mecánico circulatorio percutáneo activo da como resultado mejor apoyo hemodinámico en comparación con el bombeo con globo intraaórtico. Sin embargo, el papel apropiado del dispositivo de apoyo mecánico circulatorio es incierto, ya que aún no se ha demostrado un impacto positivo en los resultados clínicos o la mortalidad en ensayos o metaanálisis. Los dispositivos implantados quirúrgicamente pueden apoyar la circulación como tratamiento puente para los candidatos a trasplante cardíaco o como tratamiento de destino, capítulo 255. Los dispositivos de apoyo deben usarse selectivamente en pacientes adecuados en función de las decisiones de un equipo multidisciplinario con experiencia en la selección, implantación y manejo de los dispositivos de apoyo mecánico circulatorio. Pronóstico. Las tasas de mortalidad esperadas para los pacientes con infarto de miocardio complicados por shock cardiogénico son variables según la edad, gravedad de las anomalías hemodinámicas, la hipoperfusión clínica, lactato arterial, función renal, y el rendimiento de la revascularización temprana. El puntaje YAP-SHOEK-2 recién introducido predice el pronóstico con base en 6 variables fácilmente disponibles. Edad mayor de 73 años. Accidente vascular previo. Glucosa al ingreso mayor de 10,6 milimol por litro, 191 miligramos por 100 mililitros. Creatinina al ingreso mayor de 132,6 micromol por litro, 1,5 miligramos por 100 mililitros. Trombólisis en el grado de flujo del infarto al miocardio después de intervención coronaria percutánea menor de 3, y lactato arterial al ingreso mayor de 5 milimol por litro. También puede ayudar a guiar las estrategias del tratamiento. Choque secundario a infarto ventricular derecho. El shock cardiogénico persistente debido a la falla predominante del ventrículo derecho representa solo 5% de los shocks cardiogénicos que complican el infarto de miocardio. A menudo resulta por oclusión proximal de la arteria coronaria derecha. Las características principales son presiones de la aurícula derecha relativamente altas, dilatación y disfunción del ventrículo derecho y solo función moderada o levemente deprimida del ventrículo izquierdo. Las presiones altas en el lado derecho pueden estar ausentes sin carga de volumen. Sin embargo, el shock cardiogénico tiene a menudo combinaciones superpuestas de isquemia del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, dado un tabique compartido y el efecto de la interdependencia ventricular en la función del ventrículo derecho. El manejo de shock cardiogénico aislado del ventrículo derecho incluye la administración de líquidos para optimizar la presión auricular derecha, 10 a 15 milímetros de mercurio, evitando su exceso, que cambia el tabique interventricular al ventrículo izquierdo. Catecolaminas. Restablecimiento temprano del flujo de la arteria del infarto y dispositivo de apoyo mecánico circulatorio. Insuficiencia mitral. Capítulo 269, la insuficiencia mitral grave aguda debida a disfunción o rotura del músculo papilar, puede complicar el infarto de miocardio y resultar en shock cardiogénico o edema pulmonar. Esta complicación ocurre con mayor frecuencia el primer día, con un segundo pico varios días después. El diagnóstico se confirma por ecocardiografía, cuadro 298, 2.
Se recomienda reducción de la poscarga con bombeo con globo intraaórtico y, si se toleran, vasodilatadores para reducir el edema pulmonar, como puente para la cirugía o tratamiento intervencionista. La reparación o reconstrucción de la válvula mitral es el tratamiento definitivo y debe realizarse al inicio de la evolución en los candidatos adecuados. Otras opciones incluyen la reparación percutánea término-terminal, que ha tenido éxito en series pequeñas. Rotura del tabique ventricular. Capítulo 269, la rotura del tabique ventricular que complica el infarto de miocardio es un evento relativamente raro vinculado con mortalidad muy alta si el shock cardiogénico está presente, mayor de 80%. La incidencia de rotura del tabique ventricular relacionada con el infarto sin reperfusión fue 1 a 2%, pero disminuyó a 0,2% en la era de la reperfusión. La rotura del tabique ventricular ocurre en una media de 24 horas después del infarto, pero puede ocurrir hasta 2 semanas después. La ecocardiografía demuestra desviación de la sangre desde el ventrículo izquierdo al derecho y es posible visualizar la abertura en el tabique interventricular. Las guías actuales recomiendan el cierre quirúrgico inmediato de rotura del tabique ventricular, independientemente del estado hemodinámico del paciente, para evitar mayor deterioro hemodinámico. Se recomienda el apoyo de bombeo con globo intraaórtico como puente a la cirugía. Dada la alta mortalidad, los resultados quirúrgicos subóptimos y muchos pacientes que no son elegibles para la cirugía, se desarrolló el cierre percutáneo intervencionista de la rotura del tabique ventricular con dispositivo en forma de sombrilla. Los resultados del cierre de la rotura del tabique ventricular intervencionista sugieren resultados similares a los de la cirugía. Cómo hacer el cierre de la rotura del tabique ventricular debe basarse en la decisión del equipo de corazón. Rotura de la pared libre. La rotura del miocardio es una complicación grave del infarto de miocardio que es más probable durante la primera semana después del inicio de los síntomas. La presentación clínica típica suele ser la pérdida repentina del pulso, presión arterial, y conciencia, pero hay ritmo sinusal en el electrocardiograma, actividad eléctrica sin pulso, debido al taponamiento cardíaco, capítulo 265. La rotura de la pared libre también puede causar shock cardiogénico debido a taponamiento subagudo cuando el pericardio sella temporalmente los sitios de rotura. Se requiere reparación quirúrgica definitiva. Miocarditis aguda fulminante. Capítulo 254, la miocarditis puede simular infarto de miocardio agudo con anomalías del segmento ST o bloqueo de rama en el electrocardiograma y elevación importante de los marcadores cardíacos. La miocarditis aguda causa shock cardiogénico en una pequeña proporción de casos. Estos pacientes suelen ser más jóvenes que aquellos con shock cardiogénico debido a infarto de miocardio agudo y, a menudo, no tienen el típico dolor isquémico en el tórax. La ecocardiografía muestra disfunción global del ventrículo izquierdo. El tratamiento inicial es el mismo que para el shock cardiogénico que complica el infarto de miocardio, pero no implica la revascularización. Se recomienda biopsia endomiocárdica para determinar el diagnóstico y la necesidad de inmunosupresores para entidades como la miocarditis de células gigantes. El shock cardiogénico refractario puede manejarse con dispositivo de apoyo mecánico circulatorio. Edema pulmonar. Las causas etiológicas y fisiopatología del edema pulmonar se tratan en el capítulo 33. Diagnóstico. El edema pulmonar agudo se presenta por lo general con el inicio rápido de disnea en reposo, taquipnia, taquicardia y hipoxemia grave. Se escuchan crepitaciones y sibilancias debidas a la inundación alveolar y compresión de las vías respiratorias por compresión peribronquial. La liberación de catecolaminas endógenas causa a menudo hipertensión. Es difícil distinguir entre causas cardiógenas y no cardiógenas del edema agudo pulmonar. La ecocardiografía puede identificar la disfunción ventricular sistólica y diastólica y lesiones valvulares. La elevación electrocardiográfica del segmento ST y las ondas Q en evolución suelen ser diagnósticas del infarto de miocardio agudo y debe urgir a la institución inmediata de protocolos y el tratamiento de revascularización de la arteria coronaria, capítulo 269. Los niveles de péptido natriurético cerebral, cuando están muy elevados, apoyan la insuficiencia cardíaca como la etiología de la disnea aguda con edema pulmonar, capítulo 252.
El uso de un catéter de Swan-Ganz permite la medición de la presión capilar pulmonar de enclavamiento y ayuda a diferenciar las causas de alta presión, cardiógena, de la presión normal, no cardiógena, del edema pulmonar. El catéter arterial pulmonar está indicado cuando es incierta la etiología del edema pulmonar, cuando es refractario al tratamiento, o cuando se acompaña de hipotensión. Los datos derivados del uso de un catéter alteran a menudo el plan de tratamiento, pero no se ha demostrado ningún impacto en las tasas de mortalidad. Tratamiento. Edema pulmonar. El tratamiento del edema pulmonar depende de la causa etiológica específica. Como un padecimiento agudo que pone en peligro la vida, deben aplicarse varias medidas inmediatas para apoyar la circulación, intercambio de gases y la mecánica pulmonar. Al mismo tiempo, deben corregirse las alteraciones que complican con frecuencia el edema pulmonar, como infecciones, acidemia, anemia y disfunción renal aguda. Apoyo de la oxigenación y ventilación. Los pacientes con edema pulmonar cardiogénico agudo tienen por lo general una causa identificable de insuficiencia aguda del ventrículo izquierdo, como arritmia, isquemia/infarto o descompensación del miocardio, capítulo 252, que puede tratarse con rapidez, el intercambio gaseoso. Por el contrario, el edema no cardiogénico se resuelve menos rápido, y la mayoría de los pacientes requiere ventilación mecánica. Oxigenoterapia. Es esencial el apoyo de la oxigenación para garantizar la administración adecuada de oxígeno a los tejidos periféricos, incluyendo el corazón. En general, el objetivo es la saturación de oxígeno mayor de 92%, pero la saturación muy alta, mayor de 98%, puede ser perjudicial. Ventilación con presión positiva. El edema pulmonar aumenta el trabajo de la respiración y la demanda de oxígeno por este trabajo, lo que impone estrés fisiológico significativo al corazón. Cuando la oxigenación o ventilación no es adecuada, a pesar del suplemento de oxígeno, se debe iniciar la ventilación con presión positiva por la cara o la mascarilla nasal o por intubación endotraqueal. La ventilación no invasiva, capítulo 295, permite descansar los músculos respiratorios, mejorar la oxigenación y la función cardíaca, y reducir la necesidad de intubación. En los casos refractarios, la ventilación mecánica alivia el trabajo respiratorio más que la no invasiva. La ventilación mecánica con presión positiva al final de la expiración suele tener múltiples efectos benéficos sobre el edema pulmonar, ya que 1. Disminuye tanto la precarga como la poscarga, mejorando así la función cardíaca. 2. Redistribuye el agua pulmonar del espacio intraalveolar al extraalveolar, donde los líquidos interfieren menos con el intercambio de gases. Y 3. Aumenta el volumen pulmonar para evitar las atelectasias. Tratamiento de reemplazo renal. Para los pacientes con edema pulmonar con sobrecarga de volumen refractario, acidosis metabólica, pH menor de 7, 15 a 7, 25, hipoxemia o hiperpotasemia persistente, se debe considerar la terapia de reemplazo renal. Para los pacientes hipotensos o que requieren soporte ionotrópico, la terapia de reemplazo renal continua es mejor tolerada que la hemodiálisis intermitente. Reducción de la precarga. En la mayoría de las formas de edema pulmonar, la cantidad de agua pulmonar extravascular se determina mediante la combinación de las presiones capilares pulmonares, la permeabilidad vascular pulmonar y el estado del volumen intravascular. Diuréticos. Los diuréticos de asafurosemida, bumetanida y torasemida son eficaces en la mayoría de las formas de edema pulmonar, incluso en presencia de hipoalbuminemia, hiponatremia o hipocloremia. La furosemida también es un venodilatador que reduce con rapidez la precarga antes de que se produzca diuresis, y es el diurético de elección. La dosis inicial de furosemida debe ser menor de 0,5 mg por kilo, pero se requiere una dosis más alta, 1 mg por kilo, en pacientes con insuficiencia renal, uso diurético crónico o hipervolemia o después de la falla de una dosis más baja. Las combinaciones de diuréticos o la infusión continua son de ayuda para lograr el grado deseado de diuresis en pacientes seleccionados. Nitratos. La nitroglicerina y el dinitrato de isosorbida actúan predominantemente como venodilatadores, pero también tienen propiedades vasodilatadoras coronarias. Su inicio es rápido y se administran de manera efectiva por diversas vías.
La nitroglicerina sublingual, 0,4 miligramos por 3 cada 5 minutos, es el tratamiento de primera elección para el edema pulmonar cardiogénico agudo. Si el edema pulmonar persiste en ausencia de hipotensión, la vía sublingual puede ser seguida por nitroglicerina intravenoso, comenzando de 5 a 10 microgramos por minuto. El nitroprusiato intravenoso, 0,1 a 5 microgramos por kilo por minuto, es un vasodilatador venoso y arterial potente. Es útil para pacientes con edema pulmonar e hipertensión, pero no se recomienda en estados de perfusión arterial coronaria reducida. Requiere monitoreo estrecho y ajuste usando un catéter arterial para medición continua de la presión arterial. Morfina. Administrada en bolos intravenosos de 2 a 4 miligramos, la morfina es un venodilatador transitorio que reduce la precarga y alivia la disnea y la ansiedad. Tales efectos pueden disminuir el estrés, los niveles de catecolaminas, la taquicardia y la poscarga ventricular en pacientes con edema pulmonar e hipertensión sistémica. Algunos estudios de registro mostraron mayor mortalidad por el uso de morfina. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen tanto la poscarga como la precarga, y se recomiendan para pacientes hipertensos. Puede iniciarse la dosis baja de un fármaco de acción corta y seguirse aumentando las dosis orales. En el infarto de miocardio agudo con insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina reducen las tasas de mortalidad a corto y largo plazos. El punto de inicio óptimo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina no se ha probado hasta el momento. Otros fármacos reductores de la precarga. El péptido natriurético cerebral recombinante intravenoso, nesiritida, es un vasodilatador potente con propiedades diuréticas y es eficaz en el tratamiento del edema pulmonar cardiogénico. Debe reservarse para pacientes refractarios y no se recomienda en el caso de isquemia o infarto de miocardio. Métodos físicos. En pacientes no hipotensos, puede reducirse el retorno venoso si la persona permanece sentada con las piernas colgando a lo largo del costado de la cama. Inotrópicos e inodilatadores. Las aminas simpaticomiméticas dopamina y dobutamina, véase antes, son fármacos inotrópicos potentes. Los inhibidores de piperidina fosfodiesterasa, 3, inodilatadores, como la milrinona, 50 microgramos por kilo seguido de 0,25 a 0,75 microgramos por kilo por minuto, estimulan la contractilidad miocárdica mientras promueven la vasodilatación periférica y pulmonar. Los inodilatadores pueden ser útiles en pacientes seleccionados con edema pulmonar cardiogénico y disfunción grave del ventrículo izquierdo, pero hay pocos datos clínicos publicados. Glucósidos digitálicos. Una vez fueron el pilar principal del tratamiento debido a su acción inotrópica positiva, capítulo 252. Los glucósidos digitálicos rara vez se utilizan en la actualidad. Sin embargo, pueden ser útiles para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con respuesta ventricular rápida a la fibrilación auricular o flúter y disfunción del ventrículo izquierdo con edema pulmonar, ya que no tienen los efectos inotrópicos negativos de otros fármacos que inhiben la conducción nodal auriculoventricular. Contrapulsación intraaórtica con globo. El bombeo con globo intraaórtico, capítulo 255, puede ser útil en casos raros de insuficiencia mitral aguda por endocarditis infecciosa, pero no se usa para el edema pulmonar con shock cardiogénico. Tratamiento de las taquiarritmias y resincronización auriculoventricular, capítulo 247. La taquicardia sinusal o fibrilación auricular puede ser el resultado de presión elevada de la aurícula izquierda y estimulación simpática. La taquicardia en sí misma puede limitar el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo y elevar aún más la presión auricular izquierda. Aunque el alivio de la congestión pulmonar es lento, la frecuencia sinusal o respuesta ventricular en la fibrilación auricular, una taquiarritmia primaria puede requerir cardioversión. En pacientes con función del ventrículo izquierdo reducido y sin contracción auricular o con falta de contracción auriculoventricular sincronizada, se debe considerar la colocación de un marcapasos auriculoventricular secuencial, capítulo 239. Reducción en la permeabilidad vascular pulmonar. En la actualidad, no se ha demostrado que las terapias clínicas sean clínicamente efectivas para reducir la pérdida de los capilares pulmonares.
Estimulación de la eliminación alveolar de líquidos. Una variedad de fármacos y tratamientos celulares pueden estimular el transporte de iones epiteliales alveolares y regularizar la eliminación de soluto y agua alveolar, pero esta estrategia, hasta el momento, no ha demostrado ser beneficiosa en estudios clínicos. Consideraciones especiales. Riesgo de choque cardiógeno iatrogénico. En el tratamiento del edema pulmonar, los vasodilatadores disminuyen la presión arterial y su uso, particularmente en combinación, puede provocar hipotensión, hipoperfusión arterial coronaria y choque, figura 298.1. En general, los pacientes con respuesta hipertensiva al edema pulmonar toleran y se benefician de estos medicamentos. En pacientes normotensos, deben instituirse dosis bajas de agentes únicos secuencialmente, según sea necesario. Síndromes coronarios agudos, capítulo 269. El infarto de miocardio con elevación del segmento ST agudo complicado por edema pulmonar se asocia con tasas de mortalidad intrahospitalaria de 20 a 40%. Después de la estabilización inmediata, el flujo sanguíneo de la arteria coronaria debe restablecerse con rapidez. La intervención coronaria percutánea primaria temprana es el método de elección. Alternativamente, se administra un fibrinolítico. La angiografía coronaria temprana y la revascularización mediante intervención coronaria percutánea o derivación arterial coronaria con injerto también están indicados en pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Oxigenación extracorpórea de membrana. En ciertos pacientes con edema agudo, grave no cardiogénico con una posible causa rápidamente reversible, se puede considerar la oxigenación extracorpórea de membrana como una medida de apoyo contemporizador para lograr intercambio de gases adecuado con la supervivencia actual a tasas de descarga de 50 a 60%. Por lo general, la oxigenación extracorpórea de membrana venovenosa se usa en este contexto. La oxigenación extracorpórea de membrana puede funcionar como un puente para el trasplante u otras intervenciones. Tipos inusuales de edema. Las causas etiológicas específicas del edema pulmonar pueden requerir un tratamiento en particular. Puede desarrollarse edema pulmonar de reexpansión después de la eliminación del líquido o el espacio pleural de larga evolución. Estos pacientes quizá desarrollen hipotensión u oliguria con edema pulmonar como resultado de cambios rápidos de líquidos al pulmón. Los diuréticos y la reducción de la precarga están contraindicados, y a menudo es necesaria la represión de volumen intravascular mientras se apoya la oxigenación y el intercambio de gases. El edema pulmonar por gran altitud se previene con dexametasona, bloqueadores de los canales del calcio o agonistas B2, adrenérgicos de acción prolongada inhalados. El tratamiento incluye descenso de la altitud, reposo en cama, oxígeno y, de ser posible, óxido nítrico inhalado. La nifedipina también puede ser efectiva. Para el edema pulmonar resultante de la obstrucción de la vía respiratoria superior, es clave el reconocimiento de la causa obstructiva, ya que el tratamiento consiste en aliviar o eludir la obstrucción.